¿Qué harías si la persona que más admirabas destruyera todo en lo que creías? ¿Seguirías creyendo en el bien? ¿Seguirías ayudando a los demás? ¿Podrías ser la misma persona? Porque eso es exactamente lo que le ocurre a Mark Grayson, un joven que obtiene poderes que son capaces de cambiar el mundo y que descubre que el verdadero desafío nunca fue aprender a volar, sino a decidir qué clase de persona quería ser. Porque Mark no lucha únicamente con monstruos, no lucha únicamente con invasores extraterrestres, ni siquiera lucha únicamente contra su padre. Mark lucha con algo mucho más difícil, la posibilidad de convertirse en aquello que más teme. Y quizás por eso millones de personas conectaron tanto con porque detrás de toda la sangre, las explosiones y las batallas épicas, existe una idea profundamente humana sobre identidad, dolor y crecimiento. Cuando la mayoría de las personas hablan sobre Invincible, suele recordar tres cosas: la violencia, las muertes inesperadas y las peleas brutales. Pero la verdadera pregunta aquí es: ¿por qué nos importan tanto estas escenas? ¿Por qué sentimos cada golpe? ¿Por qué recordamos cada pérdida? Y la respuesta es demasiado simple. Porque antes de mostrarnos la violencia, la serie logró algo mucho más difícil. Nos hizo amar a sus personajes, y ningún personaje representa mejor esa conexión emocional que Mark Grayson, porque detrás de todos sus poderes existe algo profundamente humano: el miedo a decepcionar, el miedo a fracasar, el miedo a perder a quienes amamos y sobre todo el miedo a convertirnos en alguien que no queremos ser. Antes de ser Mark era simplemente un adolescente. Tenía inseguridades, cometía errores, intentaba encajar, se preocupaba por la escuela, por sus amigos, por las personas que quería, y como muchos hijos, admiraba profundamente a su padre. Para él, Nolan Grayson era el héroe perfecto, el hombre más fuerte del planeta, un protector, un ejemplo, la prueba de que el poder podía utilizarse para hacer el bien. Mark no soñaba con superar a su padre, soñaba con parecerse a él, y es precisamente por eso que todo resulta tan devastador, porque aquello que comenzó como una historia de admiración pronto se transformaría en una de las mayores traiciones de la ficción moderna. Y eso nos lleva a una herida que cambió su vida. Cuando Nolan revela quién es realmente, no solo destruye ciudades, no solo mata personas, destruye algo mucho más importante: la realidad de Mark. Porque la mayor herida que recibe no es física, es emocional. El hombre que admiró toda su vida, la persona que definió gran parte de sus valores, resulta ser exactamente aquello contra lo que debería luchar. Y en ese momento Mark pierde algo que jamás recuperará: la inocencia, la seguridad, la idea de que el mundo era un lugar simple, porque por primera vez comprende algo terrible: las personas que más amas también pueden destruirte. Y fue precisamente en ese momento cuando apareció la pregunta que perseguiría a Mark durante el resto de su vida: ¿y si termino siendo como él? Toda la historia de Mark Grayson puede resumirse en una sola pregunta: ¿estoy destinado a convertirme en mi padre? Y aunque parezca una pregunta fantástica, es profundamente humana. Todos heredamos algo: virtudes, defectos, miedos, patrones. Y en algún momento nos preguntamos: ¿voy a repetir los mismos errores? Mark carga constantemente con ese temor, porque sabe que la misma sangre corre por sus venas. Cada vez que pierde el control, cada vez que la ira toma el mando, cada vez que la violencia parece la respuesta más sencilla, el miedo vuelve, porque no teme morir. No, nada que ver. Teme descubrir que Nolan, su padre, tenía razón. Teme descubrir que toda su humanidad era solo una ilusión. Sin embargo, el problema no era únicamente el miedo, también era el peso de todo aquello que no podía controlar. Una de las razones por las que Mark resulta tan cercano es que fracasa. Es un héroe que siempre pierde, y fracasa mucho. Pierde peleas, pierde amigos, pierde relaciones, pierde oportunidades, incluso pierde partes de sí mismo. Yo necesito su ayuda, porque ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Mientras muchos héroes son admirados por sus victorias, Mark es admirado por su capacidad de levantarse, porque la vida constantemente lo golpea. Y aún así, sigue adelante, una y otra vez. Su verdadera fuerza nunca estuvo en sus puños, nunca estuvo en su velocidad, nunca estuvo en su resistencia física. Su verdadera fuerza siempre fue emocional, porque cuando cualquier otra persona tendría razones para rendirse, Mark decide seguir. Siempre existe un sentimiento que acompaña a Mark durante gran parte de su historia: la culpa, la sensación constante de que pudo haber llegado antes.
de que pudo haber hecho más, de que alguien sufrió porque él no fue suficiente. Y eso es algo con lo que muchas personas conectan, porque todos conocemos esa sensación, la de darlo todo y aún así sentir que fallamos, la de mirar hacia atrás y preguntarnos qué habría pasado si hubiéramos actuado diferente. Mark carga con ese peso constantemente. Y cuando cargas con semejante responsabilidad, eventualmente empiezas a preguntarte qué es lo que realmente te convierte en un héroe. Yo creo que la humanidad de Mark es su mayor poder. Mark posee fuerza, velocidad, vuelo, resistencia, pero ninguna de esas cosas es lo que realmente define a este personaje. Lo que define a Mark es su empatía, su capacidad para preocuparse por los demás. Mientras los Viltrumitas ven recursos, Mark ve personas. Mientras otros ven debilidad, él ve valor. Y esa diferencia termina convirtiéndose en el corazón de toda la historia. Porque el verdadero conflicto nunca ha sido únicamente una guerra entre especies. Es una guerra entre dos formas de entender el poder. Y para entender por qué Mark nunca renunció a esa humanidad, tenemos que hablar de las personas o de la persona que lo construyó. Debbie, el verdadero origen de su heroísmo. Cuando hablamos de Mark, solemos pensar en Nolan o en Omni-Man, pero pocas veces hablamos de la persona que realmente moldeó su carácter. Debbie Grayson. Ella le enseñó compasión, empatía, responsabilidad, amor, todo aquello que los Viltrumitas consideran una debilidad. Y es precisamente eso lo que convierte a Mark en alguien mejor que ellos. La humanidad nunca fue su limitación, fue su mayor fortaleza. Pero incluso con todos esos valores, el mundo todavía tenía una última lección preparada para él. Aquí es donde la historia nos muestra un conflicto muy importante en la serie. Dos maneras de salvar el mundo. Porque el conflicto más importante de Mark no ocurre solamente con Nolan o con Omni-Man, también ocurre con Cecil Stedman. Y lo fascinante es que ninguno de los dos es realmente un villano. Los dos quieren proteger a la Tierra, los dos quieren salvar vidas, pero creen en caminos completamente distintos. Uno es idealista y el otro es pragmático. Mark cree que existen límites que nunca deberían cruzarse, que los principios importan, que la vida humana tiene valor, que no puedes convertirte en un monstruo para derrotar a otro monstruo. Cecil piensa diferente. Ha visto demasiadas guerras, ha visto demasiadas invasiones, demasiadas tragedias, y por eso está dispuesto a mentir, manipular, ocultar información, tomar decisiones moralmente cuestionables. Si eso significa salvar a millones de vidas, para Cecil los resultados importan más que los métodos. Y ahí aparece una de las preguntas más interesantes de toda la serie. ¿Qué es más importante? ¿Mantener tus principios o hacer lo necesario para proteger a quienes amas? Y cuando las respuestas parecían cada vez más difíciles de encontrar, hubo una persona que le recordó a Mark por qué valía la pena seguir luchando. Y esa es nadie más y nada menos que Atom Eve. El futuro que Mark quiere construir. Cuando hablamos de la vida de Mark Grayson, solemos hablar de su padre, de Cecil, de los Viltrumitas, de Debbie, pero pocas veces hablamos del papel fundamental que cumple Atom Eve. Y eso es curioso porque Eve no es solo su pareja, es su esperanza, es aquello que le recuerda constantemente quién quiere ser. Una de las cosas más especiales de Eve es que nunca fue simplemente un interés romántico. Ella también estaba rota, también está buscando su lugar en el mundo, también lucha contra sus propias frustraciones y precisamente por eso ambos conectan tan bien, porque se entienden, no desde la perfección, sino desde las heridas. Cada vez que Mark se enfrenta a la oscuridad, cada vez que comienza a perder la esperanza, cada vez que el peso del mundo parece demasiado grande, Eve aparece como un recordatorio de aquello que realmente importa. Los vínculos, las personas, los momentos compartidos, la vida que existe más allá de las batallas. Ella representa un futuro, la posibilidad de una vida donde Mark no tenga que ser solamente un soldado, donde pueda ser simplemente una persona. Y eso es algo que Nolan o Omni-Man jamás entendió. Mientras los Viltrumitas viven para conquistar, Mark aprende a vivir para conectar. Porque incluso cuando tenemos personas que nos sostienen, hay batallas que nadie puede librar por nosotros. Si existe una palabra que define la historia de Mark Grayson o Invincible, esa palabra es crecimiento. Cada temporada le quita algo. Su inocencia, su tranquilidad, su certeza, sus relaciones, su visión idealista del mundo. Pero cada pérdida también lo obliga a madurar, porque crecer no consiste en conservar a la persona que eras. Consiste en decidir quién quieres ser después de todo lo que te ha pasado. Y Mark toma esa decisión una y otra vez. Una de las preguntas que siempre se hace la gente es ¿por qué Invincible funciona tan bien? Yo creo que es porque entiende algo que muchas historias modernas han olvidado. Los personajes importan más que el espectáculo. La animación no es lo que convirtió a Invincible en un fenómeno mundial. Fue su capacidad para hacernos sentir. Las peleas funcionan porque conocemos a quienes pelean. Las tragedias funcionan porque conocemos a quienes sufren. Las victorias funcionan porque vimos
todo lo que costó conseguirlas. Y Mark es el mejor ejemplo de eso, porque durante años no vimos a un héroe perfecto, vimos a un joven crecer frente a nosotros, y quizás ahí radica la magia del personaje. Mark Grayson no representa la perfección, representa la elección. Porque cada vez que tiene una razón para rendirse, elige seguir. Cada vez que tiene una razón para odiar, elige comprender. Cada vez que tiene una razón para convertirse en un monstruo, elige seguir siendo humano. Y quizás por eso millones de personas conectaron con él. Porque en el fondo su historia no trata sobre convertirse en el héroe más poderoso del universo. Trata sobre algo mucho más difícil. Seguir siendo una buena persona cuando el mundo te da todas las razones para dejar de serlo. Yo creo que la verdadera invencibilidad de Mark Grayson nunca estuvo en sus poderes. Estuvo en su capacidad de levantarse una vez más, sin importar cuántas veces el mundo intentó romperlo, y sin olvidar jamás quién decidió ser. Ok. Bueno, personitas que me están viendo, qué buena serie es Invincible. Qué buena serie es, de verdad. Es una bestialidad, te lo juro. O sea, mira que la animación siempre llama mucho la atención porque no es la mejor y todo lo que quieran decir de esto que... Me da risa porque le hacen tantos memes que es una estupidez. Como lo dije en el video, lo importante de esta serie es la historia. Cómo ponen a cada personaje, cómo le dan los puntos de vista a cada personaje, las historias de cada personaje. Yo creo que es masivo todo este dilema. Obviamente, casi todos los personajes que salen en Invincible son una copia barata de todo lo que hemos visto, de Superman, de Linterna Verde, de Batman, copias durísimas. Pero ya es como, somos muy escépticos a ese nivel, ya hemos visto tanto que uno más que otro no hace daño. Pero como les digo, la historia es lo que hace diferente a todo lo demás, lo hace diferente a todas las demás franquicias. Y bueno, yo creo que si no fuera igual de grotesca y violenta, no tendría el mismo impacto que tiene ahora en este momento. Para enfocarme en el personaje que hablé, que fue Mark, si pudiera decir algo de Mark, nada más yo lo único que podría decir es que es admirable lo que hace. Es muy admirable cómo trata de seguir con sus valores al pie de la letra, de cumplirlos, de poder respetar esos valores y mantenerse firme a ellos. De verdad que es una persona muy fuerte emocionalmente, como les dije. Porque Mark empezó como con 17 años, hasta la temporada que estamos, que es la 4, parece que tiene como 20, 21 años, ni fucking idea. Pero a esa corta edad, hermano, tomar esas decisiones, pensar de la manera que piensa Mark es muy difícil y por eso he visto que le llueven críticas a morir. Por ejemplo, cuando pasó el dilema con Cecil, de verdad que había gente que yo hablaba sobre la serie y decía, no, Cecil tiene razón y no sé qué, porque después Mark anda llorando ahí por Cecil, que I need you Cecil y que la cuestión, no, mano. Papi, ¿a quién más va a llamar que lo pueda ayudar? ¿A quién más va a llamar Mark para que lo ayude contra Omniman? O sea, contra Conquest, perdón. ¿A quién más iba a llamar? Dime tú. El único que puede teletransportarse así, pin, rápido, de donde esté Mark, que obviamente que Cecil sabía dónde estaba Mark, es Cecil. Porque el otro es Isotope. Y ese bicho no, ni un brillo ese pelado. El tema es que hubo esa diferencia de fandom entre Cecil o Mark en los pensamientos de cuál era moralmente mejor. Y yo me tiro por la banda de Mark, así sin asco se los digo. Yo siempre voy a estar del bando de Mark, hermano. No, que es un hipócrita porque ayudó a su papá y no sé qué. Hermano, ¿qué quieres que haga, loco? ¿Qué quieres que haga Mark si es un niño de 19, de 20 años? Papi, dime tú si tú fundaste que la Casa Blanca a los 20 años, desgraciado. Paraste la guerra entre Pakistán y no sé quién a los 20 años. No, hermano, no, nada que ver. Yo creo que mejor no lo puede hacer Mark. Obviamente que si Mark tirara a matar de una vez así, sí, viniste tú, Armstrong, boom, olvídate, muerto, hubiese sido más fácil y muere mucha menos gente, pero así son las cosas, pues si no hubiese serie, no hubiese historia. El tema es que, nada, Mark me parece un personaje demasiado increíble, la verdad. Me parece muy increíble y muy humano. No todos los chicos somos así, de verdad que Mark es un ejemplo a seguir en todas sus palabras y en todo su esplendor. Para mí, al menos. Ya que solo busque tratar de hacer lo correcto todo el tiempo, de que piense moralmente cada acción de la que vaya a ejecutar, de la que vaya a hacer, como por ejemplo cuando aniquiló a este astronauta que no tenía nada que ver, que no era malo, pero lamentablemente estaba controlado por un Sequid y tuvo que tomar una decisión rápido, porque obviamente que Bulletproof no iba a llegar con esa fucking máquina que lo inhabilitaba, no sé qué hacía. El tema es que incluso en esas situaciones Mark todavía piensa, se agarra unos segundos y dice, realmente esto es lo único que puedo hacer, realmente tengo que aniquilarlo, realmente tengo que vivir con esto, y lo hace y todavía sigue sufriendo cada minuto, cada segundo por las acciones que hizo.
de las que obviamente no está orgulloso. Tiene mucho remordimiento, tiene mucho pesar, y esa es una de las verdades de los héroes que nunca nos han mostrado. No sé de qué mierda estoy hablando. Pero bueno, simplemente quería hacerle este video en honor a Mark, porque me parece un buen personaje. Uno de los que yo creo que tenemos tiempo sin ver un buen personaje en una serie. Que cuando Mark se motiva y pelea con todas sus fuerzas, a nosotros nos llega ese sentimiento y es como que queremos, así como cuando Goku alza las manos para la Genkidama, que no sé qué, tal cual, hermano. O sea, vemos a Mark como se esfuerza así con todo para meterle a Conquest o para meterle a quien sea, mano. Y no, olvídate, todo lo que vivió Mark, hermano, cuando peleó con su papá, que lo tiró para el metro y con toda esa gente ahí. No, brother. ¿Qué? ¿Cómo tú vives con esas cosas, hermano? ¿Cómo tú vives con todas esas cosas que te hizo pasar tu propio padre y después te hacen pasar otros villanos más X? Pero siempre ves personas morir enfrente de ti por tus acciones, por tu mera existencia. Ya está muriendo gente. ¿Cómo Mark no se iba a sentir mal? ¿Cómo Mark tiene esa fuerza emocional, esa fuerza mental de seguir adelante y seguir tratando de ayudar, tratando de salvar el planeta, tratando de ayudar a los guardianes, tratando de ayudar a la humanidad? No, hermano, es un personajazo para mí. Es un personajazo y nadie me va a decir lo contrario. Pero como siempre les digo, mi gente, como siempre les comento, esta solo es mi interpretación, esta solo es mi opinión. Y ahora yo quiero saber la de ustedes. ¿Cuál creen ustedes que fue el momento más concreto que cambió a Mark Grayson como persona? Si estuvieras en el lugar de Cecil, ¿harías lo mismo para proteger a la humanidad? Y si ustedes tuvieran el poder de cambiar al mundo, ¿qué sería más difícil? ¿Salvarlo o controlarlo? Los leo, los analizo, los visualizo, todo lo que ustedes quieran. Y una vez más, mi gente, nos vemos.